Tu porción es de $1,200. Mi papá me exigió que pagara la cena en la que me recibieron. Cerré la puerta. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. Me quedé afuera del restaurante, con los dedos temblando contra la fría puerta de vidrio, observando mi familia a través de la ventana. Se reían, brindaban y celebraban sin mí, a pesar de que me habían invitado. Soy Olivia, 32F, y siempre he sido la segunda opción de la familia. La hija olvidada. El niño invisible. A pesar de graduarme summa cum laude de Cornell, conseguir un puesto senior en una prestigiosa firma de consultoría y construir mi propia independencia financiera desde cero, nunca he sido suficiente para ellos. Nunca soy digno de la atención que parece perpetuamente fijada en mi hermana menor, Meline, 28F. Nunca pensé que una simple celebración familiar sería la gota que colmaría el vaso que rompería 20 años de sufrimiento silencioso. El patrón se estableció temprano. Cuando Meline obtuvo un premio por participación en su concurso de ortografía de 3er grado, mis padres organizaron una fiesta en el patio trasero con globos, sirvieron comida e invitaron a todo el vecindario. Cuando me aceptaron en Cornell con una beca por mérito parcial, mi madre simplemente miró la carta y me preguntó si podría pagar el resto de la matrícula por mi cuenta. Cuando Meline apenas se graduó de la escuela secundaria, mis padres le regalaron un auto nuevo. Cuando me gradué de la universidad con honores, no pudieron asistir porque Meline tenía un resfriado menor y necesitaba su atención. A lo largo de los años, mis intentos de abordar el desequilibrio se toparon con críticas. Simplemente estás celoso de tu hermana. Siempre has sido muy independiente. No nos necesitas como ella. No seas tan dramático. Los amamos a ambos por igual. Sus palabras nunca coincidieron con sus acciones. Me invitaron a eventos familiares como una ocurrencia de último momento, y a menudo recibía mensajes de texto de último momento después de que ya habían finalizado los planes. Llegaba a la cena de Navidad y descubría que todos habían abierto los regalos horas antes. Las celebraciones de cumpleaños para mí fueron superficiales, mientras que las de Meline se extendieron a lo largo de varios días. Las expectativas financieras comenzaron sutilmente en la universidad. A pesar de tener 3 trabajos para pagar mi propia matrícula, mis padres llamaban en caso de emergencia. Meline necesitaba una computadora portátil nueva para la escuela o tenían que reparar el auto familiar que abolló. Lo enmarcarían como una familia que ayuda a la familia, recordándome que mis trabajos y becas en el campus significaban que tenía dinero extra. Enviaba lo poco que tenía y comía ramen durante semanas después, mientras veía las publicaciones de Meline en las redes sociales sobre restaurantes y viajes de compras. Después de graduarse, esto solo se intensificó. El seguro del auto de mi hermana podría ayudar a cubrirlo. El regalo de aniversario que se hicieron mutuamente, no me gustaría contribuir. La deuda de la tarjeta de crédito de Meline seguramente podría ahorrar algo de mi gran salario corporativo. Cada petición venía envuelta en una obligación, entregada con el entendimiento tácito de que rechazarla significaba que no los amaba lo suficiente. El mes pasado recibí un importante ascenso a nivel de director, el más joven en la historia de mi empresa. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, mi padre respondió, escuchó durante 30 segundos y luego le pasó el teléfono a mi madre, quien dijo que tenía que irse porque Meline vendría a mostrarles fotos de su viaje de fin de semana a la playa. Luego llegó el mensaje de texto. Importante cena de celebración familiar este viernes a las 7 de la tarde. Intenta hacerlo si puedes. Sin detalles. Ninguna explicación. Solo una invitación tardía que de alguna manera provocó un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, esto fue para mi ascenso. Quizás finalmente habían reconocido mi logro. Reorganicé toda mi agenda y cancelé una importante reunión con un cliente. Compré una botella de champán de $300 como regalo para compartir. Incluso compré un vestido nuevo, queriendo lucir lo mejor posible para lo que tontamente imaginé que podría ser mi momento de reconocimiento familiar. Llegué a Alon, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, precisamente a las 7 horas. A través de la ventana, pude ver a toda mi familia ya allí. Mis padres, Meline, mis 2 abuelos, 3 tías, 2 tíos y varios primos. Sobre su mesa colgaba una pancarta. «Felicitaciones por tu ascenso, Meline». Se me encogió el estómago y se me cerró la garganta. Meline había sido ascendida de asociada de ventas junior a asociada de ventas regular en la tienda minorista, donde había trabajado a tiempo parcial durante 8 meses. Empujé la puerta de todos modos, champán en mano, forzando una sonrisa. La conversación en la mesa murió cuando me acerqué. El rostro de mi madre se tensó con evidente molestia.
Miré la mesa. Cada asiento estaba lleno, cada cubierto completo, cada vaso de agua lleno. No hay lugar para mí. Olivia, susurró mi madre bruscamente, levantándose ligeramente de su silla y moviéndose para interceptarme antes de que llegara a la mesa por completo. No hay asiento para ti. No pensamos que realmente vendrías. El zumbido en mis oídos casi ahogó sus palabras. Sentí un sofoco subir por mi cuello mientras 15 pares de ojos familiares se fijaban en mí, presenciando mi humillación. Dijiste que era importante. Logré. Bueno, sí. Para Meline, respondió ella en voz baja pero cortante. Sabes lo ocupado que siempre estás con el trabajo. No queríamos presionarte. En ese momento, 20 años de ser la ocurrencia tardía de la familia cristalizaron con perfecta claridad. Dejé la botella de champán en silencio en el borde de la mesa, me di la vuelta y salí sin decir una palabra más. Mis manos no dejaban de temblar durante el camino a casa. Las lágrimas nublaron mi visión, pero me negué a detenerme. Necesitaba el santuario de mi apartamento, el único espacio del mundo que era verdaderamente mío. El golpe en mi puerta la tarde siguiente no fue inesperado, pero emotivo sí lo fue. Mis padres estaban en el pasillo. Sus rostros no reflejaban arrepentimiento, solo expectación. Esa expresión familiar, la que había precedido a cada exigencia económica a lo largo de mi vida. Mi estómago se apretó con anticipación. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico con un derecho tácito. La factura ascendió a $4,800, dijo mi padre sin preámbulos una vez que los dejé entrar. Su voz tenía el mismo tono que había usado cuando me llamó durante la semana de exámenes finales de mi segundo año, informándome que Meline necesitaba $2,000 para un depósito del programa de estudios en el extranjero. Tu porción es de $1,200. Lo miré fijamente, segura de haber escuchado mal. ¿Mi porción? Ni siquiera estuve en la cena. Estabas invitado, intervino mi madre con los brazos cruzados. Tuvimos que pagar la reserva según la plantilla original que te incluía a ti. Ayer me dijiste que nunca esperabas que viniera. Respondí, con voz firme a pesar del temblor que crecía dentro de mí. Mi padre agitó la mano con desdén. Ese no es el punto. Esta fue una celebración familiar. Ahora ganas mucho dinero con esa elegante promoción tuya. La familia ayuda a la familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi madre añadió, y su voz adquirió el tono herido que había perfeccionado durante décadas. No puedo creer que pongas objeciones a ayudarnos a celebrar el logro de tu hermana. La audacia me dejó sin aliento. Todo lo que habían hecho por mí. La matrícula universitaria que me había pagado con becas y 3 trabajos, la graduación que se habían saltado, los cumpleaños olvidados. No pagaré por una cena en la que no fui bienvenido, dije finalmente, con voz tranquila pero firme. El rostro de mi padre se ensombreció. Así que así es. Después de todos estos años, aún estás celosa de los éxitos de tu hermana. Esto no se trata de Meline, respondí. Siempre se trata de Meline contigo, espetó mi madre. Has estado resentida con ella desde el día en que nació. Intentamos y tratamos de incluirte, pero siempre estás trabajando demasiado ocupada o demasiado importante para la familia. Y ahora te niegas a contribuir a su día especial. Necesito que ambos se vayan, dije, moviéndome hacia la puerta. Se reunieron con resoplidos indignados. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas fabricadas. Te arrepentirás de este egoísmo, dijo mi padre mientras salían al pasillo. La familia es para siempre. Olivia, tu elegante trabajo no te mantendrá caliente por la noche. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que contradecía el huracán emocional que habían dejado a su paso. Pensé tontamente que ese sería el final. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. En medio de mi café de la mañana, antes incluso de despertarme del todo, descubrí el ataque coordinado de mi familia. Mi madre había publicado un estado desgarrador sobre haber sido abandonada por una hija ingrata que se niega a celebrar los logros de su hermana por celos. Ella misma se había creado cuidadosamente. Como madre desconsolada que no entienden que nos equivocamos al criarla, mi publicación fue más directa. Cuando tu propia hermana se niega a presentarse a tu cena de promoción y ni siquiera te ayuda con la cuenta, supongo que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Primos, tías y tíos se amontonaban con comentarios de apoyo acerca de cómo habían presenciado y extrañado mi frialdad en las reuniones familiares durante años, como pensaba que era demasiado buena para la familia ahora que tenía dinero y éxito. La narrativa cuidadosamente construida me pintó como el villano de una historia que habían estado escribiendo toda mi vida.
Llegaron mensajes de texto de miembros de la familia extendida. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Meline siempre te ha apoyado. Has cambiado, y no para mejor. Me dejé caer en el suelo de la cocina, con el teléfono en la mano temblorosa, y finalmente dejé que brotaran las lágrimas. No lágrimas suaves, sino sollozos desgarradores que me dejaron sin aliento. Años de abandono emocional cristalizaron en este momento de humillación pública coordinada. Esa noche llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia. Lo que están haciendo es abuso emocional, dijo simplemente después de que descargué todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sus palabras resonaron en mi mente durante días mientras observaba cómo continuaba la campaña de difamación. Mi trabajo sufrió. No pude dormir. La ansiedad que había sido mi compañera de toda la vida al crecer en esa casa regresó con venganza. Luego llegó un mensaje inesperado de mi prima Eliza, la hija de la hermana de mi madre. Sé la verdad, Olivia. He visto cómo te tratan durante años. Esto no está bien. Ese único mensaje se convirtió en mi punto de inflexión. Pasé el día siguiente recopilando evidencia. Capturas de pantalla de los textos de invitación de último momento, fotografías de eventos familiares pasados en los que claramente había sido una ocurrencia tardía, casos documentados de mis logros ignorados mientras los míos menores se celebraban generosamente. Incluso recibí correos electrónicos de intentos anteriores de discutir el favoritismo con mis padres, y encontré negaciones y acusaciones. Me temblaron las manos mientras escribía una publicación en las redes sociales. No emocional, no acusatorio, solo fáctico. Documente los años de favoritismo, la invitación de último momento, mi llegada al restaurante y no encontré lugar para mí. Mis padres aparecieron al día siguiente exigiendo $1,200 por una cena a la que no había asistido y el patrón de manipulación emocional que había definido toda mi vida. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de publicar durante casi una hora mientras mi mente corría pensando en posibles consecuencias. ¿Esto rompería mis relaciones familiares para siempre? ¿Existieron realmente esas relaciones? ¿Estaba simplemente jugando con su narrativa al responder públicamente? Al final, la verdad salió a la luz. Presioné publicar. Apagué mi teléfono y salí a dar un largo paseo por el río, dándome permiso para no estar disponible durante la explosión que sabía que seguiría. Cuando regresé a casa y encendí mi teléfono 3 horas después, la respuesta fue abrumadora. La respuesta de mis padres fue rápida y amenazadora. Mi padre, un gerente de nivel medio en una compañía de seguros que siempre había exagerado sus conexiones e influencia, envió un correo electrónico con copia al departamento legal de su compañía alegando que yo había cometido una difamación procesable con importantes daños financieros. El abogado de la empresa, claramente incómodo, respondió con un lenguaje repetitivo sobre revisar el asunto, pero mi padre lo remitió como prueba de que se estaba preparando la demanda. Mi madre llamó a mi lugar de trabajo y habló con nuestra recepcionista sobre lo preocupada que estaba porque su hija estaba sufriendo un colapso mental y difundiendo falsedades sobre miembros de la familia, sugiriendo recursos humanos que yo podría ser inestable. Solo descubrí esto porque mi director, que conocía mi ética de trabajo y mi carácter, me alertó inmediatamente del intento de socavar mi reputación profesional. Meline había publicado un video completo afirmando que estaba destruyendo a nuestra familia por despecho. Mi padre me había enviado un mensaje de texto diciendo que me arrepentiría de esta traición pública por el resto de mi vida, seguido de una amenaza apenas velada de que conocía personas que podían garantizar que nunca volvería a trabajar en esta industria. Sus tácticas de intimidación me eran muy familiares desde la infancia, pero ahora estaban dirigidas a mi vida adulta. La carrera me golpeó en un cete de miedo más profundo de lo que quería admitir. Me temblaron las manos cuando envié las comunicaciones a mi propio amigo abogado para que las revisara. El frío peso del pánico presionó contra mi pecho, esa vieja y familiar sensación de estar acorralado por su manipulación. Pero también hubo otras respuestas. Eliza había confirmado públicamente mi relato y había añadido sus propias experiencias, siendo testigo del trato que me dieron. Otros 2 primos se habían acercado en privado para ofrecer apoyo. Mi tío, que siempre había sido amable conmigo pero distante, publicó un simple comentario. Habiendo sido testigo de este patrón durante décadas, puedo confirmar que el relato de Olivia es exacto. Lo más sorprendente fue que mi amiga de la infancia, que había asistido muchas funciones familiares conmigo a lo largo de los años, escribió un comentario extenso detallando casos específicos de favoritismo que había observado, diciéndome que siempre se había sentido incómoda pero que no había sabido cómo abordarlo. La marea de la opinión pública empezó a cambiar a medida que más gente se manifestaba. Eliza reveló que, para la cena de celebración, mis padres le habían dicho explícitamente a la familia: no se lo menciones a Olivia hasta el último minuto.
ella probablemente no vendrá de todos modos. El intento de mis padres de recuperar el control de la narrativa se volvió cada vez más desesperado. Mi madre publicó fotos antiguas de nosotras juntas con leyendas sobre cómo siempre había apoyado a sus dos hijas por igual. Mi padre escribió sobre los sacrificios que habían hecho por mi educación. Ninguno. Meline me acusó de necesitar ser siempre el centro de atención, una afirmación irónica, dadas las circunstancias. Nada de eso funcionó. La verdad, una vez expuesta a la luz, se negó a retirarse a las sombras. 3 días después de mi publicación, tomé la decisión más difícil y saludable de mi vida. Corté el contacto con mi familia inmediata. Bloqueé sus números, correos electrónicos y cuentas de redes sociales. Le ordené al portero de mi edificio que no les permitiera la entrada. Informé a la seguridad de mi lugar de trabajo que no serían admitidos. El alivio fue inmediato y profundo. Un peso que había cargado toda mi vida, la desesperada necesidad de aprobación de mis padres que nunca llegaría, se quitó de mis hombros. La ansiedad que me había atormentado desde la infancia comenzó a disminuir, reemplazada por una tranquila certeza de que finalmente había tomado el control de mi propia narrativa. Construí un sistema de apoyo de familiares elegidos. Amigos cercanos, familiares que me apoyaban y colegas que valoraban mi trabajo y mi valía. Las sesiones de terapia semanales me ayudaron a comprender la dinámica del abuso emocional y la búsqueda de chivos expiatorios que habían definido mi educación. Aprendí que el problema nunca había sido yo. Simplemente me habían asignado un papel en su drama familiar desde el principio, y ningún logro de mi parte cambiaría jamás ese guión. 3 meses después, recibí un mensaje privado de Meline, la única comunicación familiar que logró superar mi bloqueo. Sé que me favorecieron. Siempre supe que era más fácil aceptarlo que desafiarlos. Eras más fuerte que yo, pero ¿tuviste que hacer estallar a toda nuestra familia? ¿No podrías haberte marchado tranquilamente? No respondí. Su mensaje lo reveló todo, reconocimiento de la verdad, pero aún centrándose en ella misma y en su consuelo durante las décadas de dolor que había soportado. Todavía me pedía que llevara la carga en silencio para no tener que sentirse incómoda. A través de conexiones mutuas, escuché que mis padres todavía se hacían las víctimas, todavía me culpaban por destrozar a la familia y se negaban a reconocer su papel. Habían intentado comunicarse conmigo a través de intermediarios varias veces, no para disculparse, sino para exigirme que reparara el daño que había causado su reputación. Permanecí impasible ante sus intentos. La chica que buscaba desesperadamente su aprobación finalmente se había convertido en una mujer que reconocía su propio valor. El resultado más inesperado de este doloroso capítulo fue volver a conectarme con la hermana separada de mi madre, tía Caroline. Ella se acercó después de ver mi publicación y reveló que había experimentado un trato similar por parte de mis abuelos décadas antes. Ella había sido el chivo expiatorio de la familia, mientras que mi madre era la niña de oro. El patrón simplemente se había repetido entre Meline y yo. Te hicieron exactamente lo que me hicieron a mí, me dijo mientras tomamos un café durante nuestra primera reunión en 15 años. La diferencia es que tuviste el coraje de nombrarlo. 1 año después, mi vida se ha transformado por completo. Mi confianza en los entornos profesionales se ha disparado. Sin la constante corriente subyacente de insuficiencia familiar, he formado amistades más profundas y auténticas ahora que entiendo la dinámica de las relaciones saludables. Incluso comencé a salir con alguien que proviene de una familia amorosa y solidaria, algo que alguna vez creí que era solo un mito perpetuado por los programas de televisión. He creado nuevas tradiciones navideñas con la familia que elegí. El pasado Día de Acción de Gracias, ofrecí una cena para amigos, familiares que me habían apoyado e incluso algunos colegas que no tenían otro lugar a donde ir. La calidez y la conexión genuina en mi comedor ese día sanaron algo profundo dentro de mí. A través de amigos en común, escuché a mis padres todavía culparme por completo mientras se presentan como víctimas de una hija ingrata. Meline se comprometió recientemente y están planeando una boda extravagante, a la que no me invitarán y a la que no asistiría si lo estuviera. Ya no siento el aguijón de la exclusión. Ya no anhelo su aprobación o reconocimiento. Finalmente entendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la reciprocidad. La factura de la cena de $1,200 que me exigieron fue la factura final de toda una vida de deuda emocional que intentaron convencerme de que yo debía. Al negarme a pagarlo, literal y metafóricamente, compré mi libertad. El asiento vacío en esa mesa de celebración no fue un símbolo de mi exclusión, sino de mi liberación. A veces, el acto más profundo de amor propio es alejarse de la mesa donde no te sirven más que sobras y construir tu propia mesa donde todos sean verdaderamente bienvenidos.